Quirófano veterinario. El podcast donde encontrarás información sobre los aspectos más importantes para realizar una cirugía en pequeños animales. Además de notas actualizadas del mundo veterinario. Hola a todos. En esta oportunidad tendremos al doctor Isidro Castro Mendoza, quien nos hablará de un tema ético para nuestra profesión y para la cirugía veterinaria. El doctor Castro es docente de la Cátedra de Cirugía Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México y es uno de los referentes de la ortopedia veterinaria en Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? Esta plática, por invitación del doctor Óscar Espezúa, está dirigida a los alumnos del curso de Cirugía Veterinaria 1 de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional del Altiplano. Agradezco esta deferencia y la plática es una reflexión sobre lo que es la formación de un médico cirujano y el título de la misma es El dilema de la cirugía. Para iniciar, quiero extender un agradecimiento muy amplio al doctor Gorostiza, José Gorostiza. Él fue alumno mío, es un excelente cirujano que en la actualidad vive y trabaja en el área de Miami. Él creó esta plática, yo se la pedí prestada y le he hecho algunos cambios porque cada quien ponemos una parte personal, pero la idea original es de él y le quiero agradecer. Y quiero compartir con ustedes, jóvenes, esta reflexión de cómo podemos llegar a tener una especialidad, la cirugía es una de ellas, en el área de la medicina veterinaria y la zootecnia. Vamos a iniciar. Como ustedes han oído, la plática se titula El dilema de la cirugía. Empezaremos diciendo ¿qué es un dilema? Pues el dilema viene del latín dilema y significa que es un argumento formado por dos proposiciones contrarias. ¿Por qué contrarias? Porque muchos colegas al terminar su carrera hacen cirugía, pero esto no es ser un cirujano. Hay una gran diferencia en la formación. En la actualidad, para bien de nuestra profesión y particularmente en el área de las pequeñas especies, así le llamamos en México cuando nos referimos a trabajar con perros y gatos, ha logrado un gran desarrollo y ahora hay especialidades por sistemas. Posiblemente en un futuro habrá incluso por estructuras. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ahora hay oftalmólogos, ortopedistas, gastroenterólogos, neurólogos, etcétera, etcétera. Cuando yo terminé mi carrera, uno tenía que hacer un poco de todo, pero la sociedad y la demanda y el incremento de las ciencias en la medicina veterinaria nos ha llevado a especializarnos y por eso hablamos de el dilema de la cirugía. La cirugía, alguien dijo que para ser cirujano se necesita tener ojo de águila, corazón de león y manos de seda. ¿Qué significa esto, jóvenes? Pues significa que tiene uno que tener mucha atención cuando uno está operando, que tiene uno que tener el arrojo, no tener miedo, aunque esto nunca se deja de perder, a menos en mi caso, pero al mismo tiempo ser muy amable con los tejidos. Nosotros trabajamos con tejidos vivos, que no los vemos responder en el momento en que estamos haciendo la cirugía, pero que al futuro van a responder. ¿Cómo van a responder? Pues con un éxito del acto quirúrgico o con una desgracia del acto quirúrgico. Se dice que la ciencia ha hecho más en el desarrollo de la civilización occidental en los 100 años que lo que el cristianismo en 1800 años. Si ustedes leen un poco de la historia de la cirugía, se darán cuenta que durante una época, particularmente en la Edad Media, que fue una época
muy oscura de la humanidad, los conceptos religiosos prohibieron trabajar con cadáveres y prohibieron el sangrado, que alguien trabajara con sangrado. Entonces había una diferencia entre ser médico y ser cirujano. Los cirujanos no se criaron en esa época, fueron mucho más tardíos. Los médicos sí, y eran muy respetados, pero las partes que corresponderían a la cirugía estaban en manos de los barberos, y entonces los consideraban en una categoría inferior. Cuando la ciencia avanza y muchos dicen o se comentan que la cirugía es un arte, yo le regalé un libro a un querido amigo y exalumno mío también, el doctor Jesús Paredes, gran cirujano, y se me ocurrió la frase de que puse que cuando el arte se convierte en ciencia, a eso se le llama cirugía. Y en la actualidad, quien quiera ser cirujano tiene que tener una base científica muy firme para poder tener éxito. La pregunta que yo les haría, y no tenemos una intercomunicación, esto en mi clase en vivo lo hago, les pregunto, ¿quiénes hacen cirugía? ¿Y quiénes son cirujanos? Las respuestas de mis alumnos son muy variadas, pero yo les voy a comentar, ¿quiénes hacen cirugía? Cirugía, si hablamos de que viene del griego, que significa sheir, mano, y ergon, trabajo, pues cualquier trabajo con las manos es una cirugía. Y si le están aplicando a un animal, pues cualquiera que se atreva a cortar un tejido, pues estaría haciendo una cosa llamada quirúrgica. Pero ¿quiénes son cirujanos? El cirujano es un médico para iniciarse. Un cirujano, alguien que hace cirugía, podría ser un practicante que sin haber terminado una carrera tenga una habilidad que la desarrolla, como manejar un coche o manejar una computadora. Pero el cirujano es alguien que tiene que tener una sólida carrera médica, tiene que conocer mucho de fisiología, de patología, porque la cirugía es un tratamiento, pero para poder tratar, lo primero que un médico tiene que hacer es saber qué le pasa a ese paciente, es decir, tener un diagnóstico, porque si no, no va a poder tener éxito. Puede ser que tenga de repente o frecuentemente éxito haciendo una técnica quirúrgica, y eso sería el que hace cirugía. Pero el que es un cirujano, el 90% de sus actos quirúrgicos van a ser exitosos. Y no digo el 100%, porque hay veces en que los pacientes no los presentan en condiciones muy graves, pero estadísticamente en el mundo se habla que un cirujano cuyo porcentaje de fracasos no supera el 10% se considera un gran cirujano. Entonces vamos a ver qué es un cirujano. ¿Cuál es la diferencia fundamental que define al cirujano? Bueno, que tenga una habilidad manual, que tenga un conocimiento anatómico, que tenga una facilidad innata, aunque esto a veces es cuestionado, porque si ustedes repiten y repiten una técnica, la llegan a dominar. No todos tienen una habilidad innata como tocar el piano, hay gente que le sale más natural que otros, pero si lo estudias lo vas a aprender. Y finalmente tiene que tener un aplomo y una personalidad. Les voy a señalar lo que sucede en medicina para personas que es muy similar a lo nuestro. Si a alguno de ustedes jóvenes les doliera el estómago y van con un médico o con su médico de confianza, le dicen, no, bueno, pues tienes una gastritis, y le da un tratamiento y no cede esa gastritis y regresa, y el médico le dice, no, la situación es un poco más delicada, te voy a remitir con un gastroenterólogo. Ustedes van con mucho gusto, le agradecen al doctor, el gastroenterólogo les diagnostica una úlcera y le dice que hay que operar. Lo operan, sale todo bien, y normalmente el público le da las gracias al cirujano y no al médico que dio el diagnóstico. Entonces el cirujano tiene que tener esa dualidad, tiene que ser un buen médico y diagnosticar para decir después cómo curar. Y vuelvo a insistir, se puede curar a través de medicinas o se puede curar a través de la cirugía. Entonces volvemos a insistir, no cualquiera puede hacer cirugía
si no tiene bases sólidas, porque va a cometer muchos errores que en medicina se llaman iatrogenias, pero el público en general lo conoce con otro nombre. ¿Cuál es la principal característica que define al cirujano? Que tiene que tener un entrenamiento formal, como todo en la vida, no nada más el cirujano. Si ustedes quieren ser un buen piloto, los corredores de Fórmula 1 no los agarraron de la calle, ¿verdad? Tienen un entrenamiento formal, o quien maneja un avión o cualquier otra actividad tiene que tener un entrenamiento formal, y esto normalmente se logra en instituciones educativas. Otra manera de poderlo hacer tal vez es uniéndose a un cirujano en algún lugar donde ustedes estén ubicados y que le ayuden durante un par de años, y van a ir aprendiendo, pero aparte tienen que obviamente estudiar. En una institución hospitalaria es más sencillo. ¿Por qué? Porque hay un programa, porque ustedes tienen que cumplir rondas, porque ustedes tienen que estudiar de un día para otro, y porque además van a oír diversos criterios quirúrgicos. Cuando uno se forma con un solo individuo, le aprende uno las cosas buenas y las cosas malas. En cambio, cuando uno tiene una opción de abanico de oír a muchos colegas, pues uno al final termina con su propio criterio. ¿Con un entrenamiento cualquiera puede llegar a ser un cirujano? La respuesta no toma mucho tiempo. La respuesta es sí. Tiene o puede ser un buen cirujano. ¿Y cuál es el papel entonces del médico que no quiere ser cirujano? Él se convierte en un filtro. Es decir, llega un paciente con ustedes, viene claudicando de uno de sus miembros, vamos a poner miembro pélvico izquierdo, ustedes lo revisan y diagnostican que tiene una fractura, le toman un estudio radiográfico y confirman que efectivamente hay una fractura. Pero ustedes no saben operar, ustedes no saben ortopedia, pero ya fueron el filtro primario. Le van a decir a su cliente, el paciente tiene una fractura en el fémur, y ya clasifican la fractura si gusta, y lo vamos a remitir con el ortopedista, que es el doctor fulano de tal. Si ustedes saben operar porque tienen habilidad y han estudiado ortopedia, pues ustedes mismos lo pueden operar. Pero si no, lo correcto, doctores, es no cometer iatrogenias, es remitirlo con un colega que sepa lo que va a hacer. El dueño se los va a agradecer, el paciente va a quedar bien, que es importantísimo, y va a regresar con ustedes porque ha creado con ustedes una confianza de que no lo he engañado. En mi práctica, que es de muchos años, recibo muchas iatrogenias, que es el término médico para los errores, porque hay colegas que, con tal de no perder un cliente, operan haciendo, con el mayor respeto, una tontería. Echan a perder al paciente, el dueño de ese paciente queda inconforme, y si todo terminara ahí, posiblemente no sería muy grave, pero hablan mal de la profesión. Jóvenes, ustedes tienen que luchar porque la profesión que están estudiando y a la que se van a dedicar tenga un alto nivel, y el alto nivel no se lo va a dar la sociedad, ustedes se lo van a dar, y la sociedad lo tendrá que respetar. No nos quejemos que la sociedad no trata bien a un veterinario. Quejémonos de que muchos colegas no se preparan y piensan que porque es un animal pueden hacer lo que quieran. Ustedes no podrían hacer eso en medicina. Cuando un médico cirujano, que es el nombre correcto, no médico humano, los veterinarios también somos humanos, terminamos la carrera, el médico cirujano, para hacer una circuncisión en un hombre, porque no se puede hacer en la mujer obviamente, tiene que tener un entrenamiento, tiene que hacer un internado, una residencia y luego una especialidad en cirugía. Y nosotros, al terminar la carrera, muchas veces sentimos que somos los que dominamos todos los campos. Lo mismo vemos un ojo, que vemos una fractura, que vemos un problema gástrico, y esto debe terminarse. Tenemos que tener una mayor especialidad. Si por las situaciones donde uno trabaja esto a veces no es posible, cuando menos lo que debe uno tener, una honestidad de poder remitir. Acostúmbrense a remitir casos. Los grandes médicos remiten, un neurocirujano
difícilmente, a menos que fuera una emergencia, va a reparar una fractura, pero un ortopedista difícilmente va a operar un cerebro. Entonces se van diferenciando las cosas y eso tenemos que aprenderlo a hacer. Entonces vuelvo a insistir, cualquier médico al terminar su carrera funciona perfectamente como un filtro primario para poder curar cosas que estén a su alcance y con base en su preparación y para poder remitir el caso. Algo que es indispensable en la vida de un profesional es que tenga una actitud ética. En la actualidad hay una corriente muy fuerte en favor de la protección animal, del bienestar animal, ¿sí? Y muchas corrientes han exagerado, alguna parte de esta corriente ha exagerado esta actitud. Por ejemplo, en toda Europa o en la gran parte de Europa están prohibidos los cortes de oreja, están prohibidos los cortes de cola, porque la argumentación es que el perro no lo necesita para vivir. Efectivamente, cuando algunas razas de perro fueron criadas, porque todo ha sido criado por el hombre, decidió que se veía más bonito con las orejas cortadas. Y alegan que como les duele, no deben hacerse. Doctores, no conozco una cirugía que no duela, pero para eso también el hombre, como yo digo, el hombre blanco, inventó la anestesia. Si las cirugías se hacen con anestesia, se hace un posoperatorio con analgésicos, el animal no tiene por qué sufrir. Yo no estoy en pro o en contra del corte de orejas y de cola. Eso va a depender mucho de la posición del dueño. Lo que yo tengo que saber es hacerlo correctamente. También pueden decidir no hacerlo. Y en algunos países, por ley gubernamental, esto se prohibió. En nuestros países latinoamericanos no sucede esto y no creo que vaya a suceder en muchos años. Pero las animalistas, como se conocen en México, a las personas que dicen proteger, y les digo dicen proteger porque algunas sí lo hacen honestamente, pero otras viven de este engaño, están luchando porque esto se termine. Y ahora ustedes pueden ver boxers con orejas largas, rottweilers con colas sin cortar, y muchas razas que antes eran casi obligatorio estéticamente, y es estético, el corte de orejas y el corte de cola. Alegan algunos que la cola les sirve para el equilibrio. Eso no está demostrado. Muchos perros como el Doberman, el Boxer, los Poodles, se les corta la cola y no se andan cayendo. Lo del equilibrio está muy cuestionado. Les comentaba que estos cortes se consideran cirugías estéticas, pero también en los humanos existen las cirugías estéticas y cada día son más comunes. Corregirse la nariz, las arrugas, entonces, y también duelen y también se hacen bajo anestesia y con analgesia. Entonces es una cuestión ética lo que ustedes tenían que discutir, y depende el mundo en que ustedes se desarrollen, va a ser este tipo de ética que ustedes actúen. La ética no es única, doctores. Cada ser humano tiene un concepto de ética, y lo que sí son los conceptos universales de la ética, esos se aplican a todos nosotros, como es el no matar, el no robar, el no violar, etc. Pero vuelvo a lo mismo, estos cortes estéticos dependen de la habilidad que tengan. ¿Sí? Un generalista puede ser un cirujano, entre paréntesis, un operador competente, no jóvenes. Un generalista puede ser muy habilidoso en determinadas técnicas quirúrgicas y en casos selectivos. Supongamos que le llega una perrita de la cual ustedes sospechan que tiene piómetra y la operan porque saben hacer una ovariohisterectomía. Adelante. Pero si esta perrita trae una piómetra ya complicada, posiblemente el útero ya se perforó, o ya viene con una disfunción renal, o viene en estado de shock, eso no fácilmente lo va a hacer un operador, sino el manejo de este paciente estaría a cargo de un cirujano. El entrenador, que puede manejar 4 o 5 técnicas, las va a hacer porque son selectivas y no tampoco está prohibido, pues, pero que tenga la conciencia de su limitación. El entrenamiento selectivo resulta en el dominio de una técnica. Si alguien, yo tengo un amigo
que trabaja en México se llamaron antirrábicos, que eran lugares donde se llevaban los perros sospechosos de tener rabia, y ahora le llaman centros de control canino, y ahí llega mucha gente a esterilizar a sus perros. Él ha hecho más de 10,000, me decía, ovarios y histerectomía. Bueno, él es un gran operador de ovarios y histerectomía, pero no es un cirujano, con el mayor respeto. Y un entrenamiento formal resulta en el dominio de una técnica. El dominio de una disciplina es la diferencia. Yo domino el área de la cirugía y otro domina una técnica de esa cirugía, ¿sí? ¿El llevar a cabo cirugías en una clínica general es posible? Sí, cuando se respeten los límites de entrenamiento y de las instalaciones. No tienen que tener necesariamente instalaciones extraordinarias. Eso sería lo ideal si se van a dedicar a una especialidad. Pero en una clínica general, con que tengan una mesa para hacer una buena cirugía y esté limpia y mantengan la limpieza, la asepsia. Recuerden los principios básicos de la cirugía, y la asepsia: tienen que usar guantes, gorros, cubrebocas, y no me digan que es un animal. Si ustedes no quisieran operar un animal, no estudien medicina veterinaria, estudien otra cosa. En medicina veterinaria lo único que vamos a trabajar, o con lo que vamos a trabajar, son animales. La cirugía que se lleva a cabo con un estricto código ético-moral impuesto por el entrenamiento y la misma prudencia del médico generalista. Es insistir, ¿qué sé hacer? ¿Cómo lo sé hacer? ¿Y qué debo hacer para tener éxito? El que tiene una carrera quirúrgica, que es un cirujano, eso no se le pregunta, eso es obligatorio, es el primer paso. Aquí les muestro un caso de una iatrogenia, es una fractura que repararon con un sistema que se llama aparato de fijación esquelética externa, y obviamente es una iatrogenia, está mal colocado, lesionaron al paciente. Si ustedes ven en el estudio radiográfico, el hueso no está alineado, el aparato está colocado de una forma incorrecta, lesionaron las masas musculares. Esto es lo que no se vale, y esto lo hizo alguien que piensa que sabía operar. No piensen para cometer iatrogenias, doctores, piensen para no cometerlas. ¿Qué puedo hacer para mejorar mi servicio? Bueno, tengo que estudiar, tengo que tener un buen instrumental. Yo no puedo operar exclusivamente con un pedazo de vidrio o con una navaja de rasurar. Tengo que recordar los principios básicos, tengo que estarme preparando, y tengo que tener el entrenamiento del que hemos venido hablando. Esto me va a llevar obviamente a tener éxito, y el éxito, doctores, es lo que les va a dar a ustedes un prestigio. Destruir un prestigio de un médico es muy fácil, particularmente ahora tienen que tener mucho cuidado con las redes sociales. Si ustedes cometen un error en un paciente de una persona, y si los ponen en las redes, al ratito todo el mundo sabe que ustedes son malos. ¿Cómo pueden darles que tengan éxito? Entonces, el éxito se construye paulatinamente. Nadie llega a la cima de una montaña en un solo inicio. Vean ustedes la historia de todos los grandes alpinistas. Son por escalas, con muchos trabajos, y al final llegan a la cúspide. Bueno, es lo mismo en una carrera profesional. Es paulatinamente, ustedes se van haciendo expertos. Hasta mediados del siglo XIX, la cirugía era una disciplina traumática, dolorosa, con resultados inciertos y poco reproducibles. No se conocía la anestesia, no se conocía la asepsia, entonces las infecciones eran muy graves. En la historia de la cirugía les podía yo platicar muchos casos que se relatan, pero cuando se descubre la anestesia, y el doctor Lister, el doctor Morten, es quien se dice que descubre la anestesia, aunque hay muchas contradicciones en esto, pero no es la plática de historia. Y Lister descubre la asepsia basado en los hallazgos de Pasteur. La cirugía tiene un vuelco brutal. Los pacientes ya no sienten dolor, se dejan operar fácilmente. El cirujano se va desarrollando paulatinamente, y gracias a un médico cirujano norteamericano, el doctor Halsted, se descubre el principio final de los fundamentos de la cirugía, que él dice
que cuando se operaba violentamente, el trauma que se producía a los tejidos era muy fuerte y la recuperación era muy lenta. Cuando se operaba más tranquilamente, con mayor cuidado, el paciente se recuperaba mejor. Siempre, generalmente, los dueños, cuando traen un paciente que se va a operar, preguntan: ¿y cuánto tiempo tarda la cirugía? Las cirugías no tienen tiempo, doctor, porque ustedes no saben si van a tener una complicación. Entonces, explíquenle que ustedes les llamarán cuando el acto quirúrgico se termine. No digan 15 o 20 minutos, porque pasan esos 15 o 20 minutos o una hora y no terminaron, el dueño va a estar inquieto. El dueño no tiene que manejar sus tiempos. Ustedes son los médicos. Ustedes tienen que decir al dueño: voy a entrar a operar, y cuando termine de operar le voy a llamar y le voy a comentar cómo estuvo la cirugía. En todo acto quirúrgico, doctores, tienen que recordar los 5 principios básicos, que son la anestesia, la asepsia, la hemostasis, la sutura y el manejo delicado de tejidos. Estos, cuando ustedes lo optimicen, van a tener una mayor cantidad de posibilidades de éxito. Cuando se optimiza la cirugía en una clínica generalista, hay que hacer una evaluación crítica, es decir, ¿qué tengo que mejorar? Uno aprende más, doctores, no le den miedo el fracaso. Mire, Hipócrates decía que un buen médico es el que reconoce sus errores, que un excelente médico era el que reconoce los errores y los corrige, pero que un exitoso era el que trataba de aprender de sus errores. ¿Qué quiere decir esto? Si cometen un error, en vez de que les dé pena, miedo, reconózcanlo y analicen por qué sucedió ese error y qué es lo que pueden hacer para corregirlo. Porque cuando tenemos éxito, normalmente nos sentimos muy halagados y nos sentimos que somos muy buenos y no prestamos atención. Siempre hagan una reflexión sobre sus actos quirúrgicos. ¿Sí? Les repito lo que decía Hipócrates: un buen médico es el que se equivoca raramente, pero el perfecto es el que reconoce sus errores, porque al reconocer los errores uno los mejora. Hace muchos años, Guy Lussac, un médico francés, escribió lo siguiente, doctores, que quiero compartir con ustedes. Decía: para ser cirujano se requieren 4 condiciones. Primero, debe saber. Segundo, debe ser un experto. Tercero, debe ser ingenioso. Y cuarto, debe saber adaptarse. Vamos a analizarlo. Para la primera, se requiere que el cirujano sepa no solo los principios de la cirugía, sino también aquello de la teoría y la práctica de la medicina. Recuerdan que les dije que primero hay que saber diagnosticar, y quien diagnostica es un médico. Un cirujano después curará. Claro, puede haber una función que sea un médico y que al mismo tiempo haga una muy buena cirugía. Para la segunda, de haber visto a otros operar. Por favor, no se basen en libros. Hay muy buenos libros, pero ahí vienen dibujitos. Ahí la cirugía no sangra y muchas cosas no vienen con el detalle. Entonces vean operar a un cirujano y le van a aprender mucho, pero vean operar varias veces, no solo una vez. Véanlo cómo trabaja, cómo logra hacer la cirugía para tener éxito. Para la tercera, debe tener buen juicio y memoria para recordar las situaciones, reconocer sus situaciones. Es decir, después de que él empiece a operar por sí solo, tendrá que recordar qué es lo que hacía el médico o su maestro con el que aprendió, ¿sí? Y la cuarta, que dice que es para adaptarse, ser capaz de acomodarse a las circunstancias en Latinoamérica en términos generales, porque he tenido la posibilidad de conocer varias escuelas de Latinoamérica. Decimos que los latinos somos muy ingeniosos, ya sabemos improvisar muchas cosas. Doctores, miren, el mejor ejemplo que yo les puedo dar es un músico. Un pianista puede tocar cualquier pieza, y si improvisa es porque es un maestro en música. Ustedes como cirujanos pueden improvisar cuando sean maestros en cirugía, pero no es improvisar, es hacer una tontería porque en ese momento se me ocurrió. No confundan los términos, por favor. El cirujano debe ser atrevido en todo lo que haga, pero siempre y cuando lo sepa hacer.
Debe ser seguro, debe tener miedo a lo peligroso y evitar los tratamientos y prácticas imperfectas. Esto es fundamental. No hagan cosas que no han visto, aunque lo hayan leído en un libro. Debe ser bondadoso con los enfermos, considerado con sus colegas y precavido con sus pronósticos. Debe ser modesto, digno, amable, piadoso y compasivo. Por favor, nunca hablen mal de un colega, aunque ha hecho la peor barbaridad, porque al rato van a hablar mal de ustedes. ¿Qué quiere decir, doctores, con ser considerado con sus colegas? Que no lo discriminen. Y 2, tampoco a su paciente. Conozco clínicas que dice servicio 24 horas. Llega el paciente, lo internan de mi amanito, lo ponen en una jaula, ustedes cierran su negocio a las 8 de la noche, se presentan al día siguiente a las 9, 10 de la mañana y el paciente amaneció muerto. Eso, doctores, no es ético. Si ustedes tienen un hospital, tienen que tener 24 horas de cuidado para el paciente. Y si no, remítanlo. Tampoco tienen que hacer cosas que no les guste o cosas que no puedan hacer, aunque les guste. A lo mejor no tienen las instalaciones adecuadas. Bueno, díganle, yo no puedo tener al paciente de noche, lo voy a remitir con tal colega y mañana me lo vuelven a regresar, por favor, para tratarlo. Quítense la mala costumbre de decir que el peor enemigo de un veterinario es otro veterinario. Convirtamos esa frase en que el mejor amigo de un veterinario debe ser otro veterinario. Y finalmente, no debe extorsionar con dinero, sino dejar que su recompensa vaya de acuerdo a su trabajo, a las posibilidades del paciente, a la trascendencia de su valor y a su dignidad propia. Esto lo dijo Gay de Luchac en 1300. Imagínense cuántos años. No es que no cobren bien, doctores, pero no cobren por lo que no saben hacer. Eso es totalmente antiético. Entonces, yo les recomiendo que con esta filosofía de este doctor, hagan ustedes su vida quirúrgica. Muchas gracias por la atención y quiero agradecerle mucho al doctor Luis Fernando Martínez de la revista Remevet o del proyecto Remevet. Él tiene una clínica privada y es muy exitoso, que nos brindó todas las facilidades para lograr esta plática que les hará llegar a ustedes. Y a ustedes muchas gracias por su atención. Le agradecemos al doctor Isidro Castro por compartir su experiencia en este tema y nos encontramos en un nuevo episodio. Quien nunca cambia sus ideas, jamás corrige sus errores. Y es así como llegamos al final de esta intervención. Esperando que nos encontremos nuevamente en el quirófano veterinario.